Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Ya estamos aquí otro día más para ver hoy las consecuencias reales de todo este cataclismo. La verdad es que se puede ver, si alejamos el zoom, claramente todas estas zonas de color claro, que es por donde pasó el agua de mar, y el salitre o la sal, ya sabemos todos que en la tierra pues quema la vegetación, ¿verdad? Pues bueno, vamos a enseñarles una fotografía que les va a hacer pensar. La entrada, como pueden ver, está en la flecha que entra por el estrecho de Gibraltar. La primera flecha que hace curva otra vez hacia la península ibérica es porque, ya lo veremos después más ampliado, el agua al entrar por el estrecho de Gibraltar chocó contra Córcega y Cerdeña y por supuesto produjo un tsunami inverso hacia la península ibérica otra vez. Por eso observamos en la península ibérica una zona que está más clareada entre la vegetación y se ve que el agua entró claramente pues por la zona de Barcelona y de Cataluña y drenó pues por la de Valencia y Alicante. Siguió su camino, entró por Turquía y por Arabia Saudí. En Arabia Saudí ya hemos visto todos la acuarela que se forma, ya la veremos después con más detenimiento. La acuarela que se forma del agua, del paso del agua, no es de otra cosa sino de eso, ¿verdad? En el relleno del Mediterráneo, del Mar Caspio y del Mar Muerto, pues su desborde, vemos las flechas superiores y también las manchas grises ante la vegetación verde. En esta zona de Oriente Medio, pues se formó, como dije anteriormente, un remolino por las cordilleras que circundan la parte sur y la parte norte de Oriente Medio. Al seguir hacia China, vemos que tomó tres caminos, ya lo veremos después, vuelvo a repetir, aumentando zoom más claramente por las marcas que ha dejado en el terreno. Y claramente pues drenó por el este y por el sur, al igual que por el sur de toda la península arábiga. Como vemos aquí, por supuesto, esa enorme masa de agua, al llegar precisamente al Pacífico, es normal que haya producido otro tsunami en la misma dirección en la que cae el agua hacia el Pacífico. Por lo tanto, yo creo que está muy claro que ese tsunami siguió cuando llegó al Pacífico y en dirección, pues como vemos aquí, por la península arábica hacia Australia. Y como veremos en la siguiente foto, en la salida por China y por el sur, pues llegó precisamente, como estaba diciendo ahora mismo, la que salió por el este de China, es todo el terreno blanco que se ve como una salpicadura precisamente de agua de mar con sal en todo Estados Unidos. Está muy claro que una masa cuando cae, una masa grande de agua cuando cae en una masa que está tranquila, produce un tsunami, ¿verdad? Pues la continuación de ese tsunami nos lleva precisamente a Estados Unidos y a todo el sur de Estados Unidos, la península de Florida y todo. Se ve claramente, a mi forma de verlo, el cambio precisamente de color en la vegetación así lo indica. El que salió por la India y por la parte sur de Asia y por la parte de Libia, de la península arábiga, cogió a Australia y, como podemos ver, la parte oeste de toda Sudamérica. Y ahí pues perdió fuerza por la franja bastante estrecha que hay en toda la parte oeste de Sudamérica, ¿verdad? Que parece una zona desértica. Es por esta causa, simplemente por el salitre.
Como podemos ver aquí, incluso por la zona sur, por Chile, siguió el tsunami atravesando toda la península del sur de Sudamérica y llegó pues al sur de África, y ahí ya perdió toda la fuerza del tsunami, como podemos ver. Las flechas que he marcado en esta fotografía que salen del desierto del Sáhara es porque mi teoría dice que de alguna manera tenían que estar unidos el sur de América del Sur y el sur de África, a lo mejor con el polo sur, no lo sé, pero el nivel del Atlántico no era el mismo que el del Pacífico. Por lo tanto se formó en todo el Sáhara una lengua de mar que por eso, precisamente por eso, es la explicación de las franjas de agua que tienen incluso hasta las pirámides, ¿verdad? Las pirámides y la efigie. Se ve claramente que está comida por agua de mar, con salitre. Si no, es muy difícil que el agua dulce se coma la piedra de esa manera. Estarían, bueno, nuestras catedrales de 1000 años totalmente derruidas si eso fuera así. Y no lo es precisamente porque no contiene salitre. Pues bueno, aquí podemos ver las flechas, es por donde yo presupongo, lo digo así de claro, que fue el agua del tsunami. Porque las marcas, y ya les vuelvo a repetir, en el anterior vídeo les dije que les diesen el plano, el mapa mundi a un niño, ¿verdad? Y que pintase, pues uniese los puntitos azules que son todos los lagos salados que hay por Oriente Medio, por Asia y por el este del Mar Muerto. Empiezan ahí precisamente, desde el Mar Muerto y desde el Mar Caspio, y desde toda Turquía, por donde entró precisamente el tsunami, que rellenó, porque el tsunami se formó por eso, porque había una diferencia de nivel de agua tan grande entre el Mediterráneo y el Atlántico, que cuando terminó de romper la unión, y ya veremos esto porque está muy claro, la unión que había entre África y el sur de España, el sur de la península ibérica, si se fijan, el contorno de sus costas coincide perfectamente con África. Pues cuando terminó de romper esa barrera natural que había, que impedía que el gran nivel del Atlántico entrase en el Mediterráneo, pues ocurrió todo este tsunami. Lo podemos comprobar simplemente pues derramando dos depósitos a diferente nivel y abriendo rápidamente el espacio que hay entre ellos, ¿no? Veremos lo que pasa y pasaría algo muy parecido a todo este tsunami. El agua alcanza una fuerza bastante grande, capaz de atravesar todo esto que estamos viendo y dejar las huellas en el terreno que todos podemos ver desde Google Maps. Eso es lo cierto. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo aquí he marcado, por ejemplo, aquí, en esta parte de Oriente Medio, aquí abajo hay la huella de un gran charco que se formó, al igual que en el charco que hay en China. Las corrientes pues se pueden ver, ya las veremos ahora después cuando cambie la imagen a la de Google Maps, para que vean que es que las flechas que he puesto yo aquí nada más que es siguiendo las marcas del terreno, y curiosamente la mayoría, como pueden observar, llevan a lagos salados, cosa que yo no es que lo diga yo, es que lo está diciendo la naturaleza misma. Si podemos seguir viendo aquí, por ejemplo, aquí he hecho una recreación de lo que pudo haber sido todo este cataclismo, la verdad, ¿no? Una recreación hecha por mí, que no le voy a poner flores porque la verdad es que no me gusta mucho, pero nos acerca a una idea, más o menos, de lo que tuvo que pasar. Algo que vamos viendo antes. Hasta dónde llegó todo el tsunami que recorrió el mundo entero, el globo terráqueo entero. Tuvieron que desaparecer miles y miles y miles y miles de civilizaciones, ¿verdad? Algo terrible para
imaginarlo, esa es la cuestión. La verdad es que tuvo que ser catastrófico al máximo. Todo esto, si se fijan, por ejemplo, aquí vemos claramente que, vamos, todo lo que les estoy diciendo se ve, por ejemplo, miren aquí en la península ibérica, lo que les decía ahora mismo, se nota perfectamente la huella de haber chocado el agua en Córcega y Cerdeña en la entrada y haber vuelto con un tsunami invertido de dirección hacia la península ibérica, y las huellas del terreno es que parecen, incluso si las pinto de azul como hice con la fotografía de las flechas, se vería muy claramente por las huellas del terreno, ¿verdad? Vuelvo a repetir que donde hay salitre es muy difícil que haya vegetación, por lo tanto, por donde haya pasado agua de mar, se verán zonas desérticas, bastante desérticas. Ya lo podemos observar, por ejemplo, aquí en la entrada de agua de Turquía. Todos estos lagos salados no son por arte de magia, es por lo que estoy hablando ahora mismo, por ese inmenso tsunami, y pueden ver, si aumentan el zoom y se ponen a buscar ustedes mismos, pueden ver que son miles y miles y miles y miles, ¿verdad? Son por todos sitios lagos salados. Aquí tenemos la acuarela de la península arábiga, que sinceramente, si ponemos la parte más oscura, la pintamos con algún programa de azul clarito, es la imagen de una gota de agua, no es una acuarela, es el mundo real. Lo podemos ver todos, cualquiera desde su ordenador. Aquí en Oriente Medio volvemos a ver lo mismo, lagos salados, miles y miles hasta llegar a China por todos sitios. Aquí, por ejemplo, vemos lo que les decía en la fotografía, que era una gota de agua como la que hay en China, un depósito de agua que tardó bastante tiempo en drenar. Como ven, en todos los sitios donde el agua hizo, por ejemplo, como en la península arábiga y en Oriente Medio, remolino, y en la península arábiga, por el dibujo que tiene la península arábiga, el agua descansó, pues dejó, ¿qué tiene el agua de mar? Mucha arena, ¿verdad? Pues eso fue lo que dejó por todo el camino, incluso hasta en China, en el gran desierto que ahora vamos a ver. Aquí, si se fijan, las marcas del terreno son todas circulares y nos llevan a pensar lo que les estoy diciendo, el remolino de agua, ¿verdad? Precisamente por las cordilleras que circundan la península arábiga y Oriente Medio. Las dos, aquí en el sur pasó lo mismo, en la península arábiga. En el oeste, como están las cordilleras, pues el agua no llegó por ahí, pero sí llegó por donde digo yo que es la acuarela, toda esta zona de aquí que parece que está pintada. Es simplemente el paso del agua. Aquí podemos observar el gran desierto chino, que en realidad lo que fue un depósito de agua. Por eso hay tanta arena en el fondo de lo que fue el depósito de agua, por donde drenó todo el agua que venía del Mar Muerto y de Oriente Medio, exactamente. Vemos que dejó por todos lados lagos salados, miles y miles por todos sitios por donde pasó el tsunami. Es una cosa que ya no debería de estar explicando, porque la vegetación y los colores que observamos al alejar la vista, se ve muy claro por donde pasó el agua de mar y donde dejó su rastro de salitre y, por supuesto, su huella en la misma vegetación. Aquí tenemos descaradamente pues la finalización, supongo yo que sería, y al igual que la gota de China, del drenaje desde el Mar Caspio al Mar Muerto. Esto fue pues la huella que dejó el último agua que llegó a pasar hacia el Mar Muerto. Si observamos, es que el cuadro que nos ha dejado la actualidad, está muy claro que lo que estoy diciendo no está muy alejado de la verdad. Curiosamente, les vuelvo a repetir, si ustedes lo miran,
es que parece dar la impresión del agua haber golpeado toda la zona oeste de Estados Unidos, y las salpicaduras al llegar a la cordillera pues son la parte que hay más verde clarita, ¿verdad? Y la que donde llegó el mar directamente pues es toda la zona árida que hay, hasta incluso en toda la zona oeste de Estados Unidos. Es curioso, pero si se ponen a pensarlo desde ese punto de vista, todos los desiertos que hay en el mundo pueden ser debidos precisamente a este tsunami, nada más que a eso. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente son desiertos por los depósitos de arena y por el salitre concentrado que hay en ese terreno. Nada más que por eso, no es que sean desiertos desde el origen de la tierra, ¿verdad? Llegados a este punto, siempre no, porque la verdad es esa, hasta que me di cuenta de todos estos detalles, pasó bastante tiempo, y la verdad, ven, por ejemplo, aquí en Australia, se ve por dónde llegó el agua, totalmente por el oeste de Australia, y se detuvo en el este por las cordilleras que tiene, y ahí se detuvo el agua y perdió fuerza el tsunami. Pero por donde pasó, al igual que en todos los lados de la Tierra, dejó su marca desértica, el salitre. Es una cuestión que no hay que estudiar mucho para saber que el salitre o la sal y la tierra son mala combinación para la vegetación, ¿verdad? Pues bueno, la verdad, vamos a ver qué opinan ustedes de este tema, porque tengo curiosidad. Esto para mí es una huella. Supongamos que la marca roja es donde cae el agua de una manguera en un terreno inclinado. Y claro, donde cae el agua, precisamente por caer de altura, forma una forma redonda, circular, por la presión que hace al caer justamente en el suelo. Después, en el terreno inclinado, busca su camino, como vemos en la parte media de la fotografía, y al final pues busca sus ramificaciones cuando llega ya al terreno más llano. El agua busca su camino, y en este caso pues buscó 3 o 4 caminos, ¿verdad? Todo esto tiene un sentido. A lo mejor ustedes no se lo ven, por supuesto, porque no saben la trampita que les he hecho con este dibujo. Si se fijan en la forma y en las partes que están en el interior de lo que es simulado como agua, fíjense en estas partes marrones y fíjense ustedes en el cambio que les voy a hacer. A ver qué opinan. Esto que van a ver ahora son las huellas del terreno. No es que lo diga yo, están ahí desde hace bastantes miles de años. Hemos oído hablar de las pequeñas inundaciones de las que Platón nos hablaba en sus escritos. Y la verdad, pues claro, tendríamos que encontrar algún tipo de pruebas para creernos todo esto que estoy diciendo yo, y por supuesto tras haberlo leído en el relato de Platón. Esas pequeñas inundaciones que nos relata Platón todavía se ven sus huellas, y por supuesto lo que les voy a enseñar ahora demuestra sin ningún tipo de duda, primero, que el Mediterráneo no tenía, por supuesto ya lo hemos visto con todas las ciudades que hemos encontrado en sus profundidades, que era un valle, pero vamos a refutar todavía más esa teoría con otra prueba que está muy clara a mi forma de verlo. Demostraría
eso precisamente, que el nivel del Mediterráneo no tenía casi agua y que el del Atlántico era muy superior, que el Caspio y que el Muerto tampoco tenían agua, por supuesto. No tenía por dónde entrar ese agua salada si el Mediterráneo estaba vacío. Y como habíamos visto también, el Mar Rojo tiene sus calzadas, ¿verdad? Ya las habíamos visto con sus ángulos de 35 grados y en algunos puntos cuando atravesaban las supuestas ciudades sumergidas, pues líneas rectas bastante largas atravesando las supuestas ciudades, ¿verdad? Que irían pues a los laterales de un cauce de río que a mí me da que sería el mismo Nilo, que tendría su desembocadura precisamente por lo que hoy conocemos como el Mar Rojo. Por eso se ve esas profundidades en el Mar Rojo y esas ciudades sumergidas a los lados de lo que sería precisamente el cauce de ese río. Pues bueno, si trasladamos todo ese agua al Atlántico, ya vuelvo a repetir que de alguna manera tendríamos que poner una lengua de mar en el Sáhara. Entonces, partiendo desde eso, tendríamos que encontrar una prueba clara que nos diga que lo que estoy diciendo es cierto. Pues simplemente me fui pues al sitio donde tenía que irme, al estrecho de Gibraltar. Y fíjense lo que nos encontramos aquí como primero, que las costas coinciden. Se las remarco para que ustedes lo tengan claro y al igual que yo. Las costas coinciden todas. Es curioso, pero... y no es curioso, y ahora lo verán ustedes al igual que yo, ya lo sé, no es tan curioso cuando vean lo que hay precisamente al este del estrecho de Gibraltar. Como pueden ver, las costas de la península ibérica coinciden con las costas africanas del estrecho de Gibraltar, coinciden perfectamente, y Platón nos relataba unas supuestas inundaciones, pequeñas inundaciones durante tiempo. El tsunami, las huellas ya las hemos visto alrededor del globo terráqueo, pero hay que encontrar las pruebas de esas pequeñas inundaciones, que como les dije antes, siempre todos estos eventos catastróficos dejan sus huellas. Pues les voy a enseñar la huella de las inundaciones. ¿Se acuerdan la fotografía que les acabo de enseñar de la manguera y que busca camino el agua? Supongo que todo el mundo me habrá dado la razón cuando dije eso. Pues fíjense aquí. Precisamente está el estrecho de Gibraltar y al este la gota de estar cayendo agua, y se ve muy claramente, después el camino por caer por una ladera que lleva hacia el fondo del antiguo valle del Mediterráneo, y cuando llega a su parte más baja, busca caminos diferentes el agua, y he ahí la ramificación en tres partes que se ve en la parte más al este del estrecho de Gibraltar, ¿verdad? Sinceramente, yo no sé cómo nadie antes que yo se ha dado cuenta de todos estos detalles. La verdad, con esta herramienta pues lo podemos ver todos. Esa es la verdad, ¿no? Aquí tienen precisamente la huella inequívoca e irrefutable de una entrada de agua. Eso quiere decir que el nivel del Atlántico era muy superior al Mediterráneo. No lo digo yo, lo dicen las huellas del terreno, y las huellas del terreno no mienten. Entonces, viendo todo eso, ya tenemos claras un par de cosas. La primera, el escrito de Platón
o de Solón, porque en realidad Platón lo que hizo fue transcribirlo, es cierto. Ya tenemos la prueba, primero, de las pequeñas inundaciones con la huella que hay, que acabamos de ver, con esta huella que hay aquí, en la entrada, precisamente, al este del estrecho de Gibraltar, en la entrada al Mediterráneo. Esa es una huella inequívoca de que el Mediterráneo no tenía el mismo nivel que el Atlántico, porque si no, no tendría por qué estar esa huella. Eso es un asunto que está muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues como íbamos diciendo, tenemos claro que el escrito de Platón ya podemos decir que es cierto. El valle del Mediterráneo existía, el valle del Caspio también, y el valle del Mar Muerto también. Al final, pues ¿qué tuvo que pasar? Lo más lógico es lo siguiente: pequeñas inundaciones hasta que, como dice Platón, empezó la guerra entre la ciudad del Ática, que ya la hemos visto bajo Creta, y hemos comprobado con pruebas también que el escrito de Solón tiene toda la razón en todo lo que decía y en las características que indicaba sobre esta ciudad. Y también, si eso es así, y el escrito de Solón, ya tenemos bastantes cosas claras para poder decir con seguridad que no es un mito, que es cierto, que nos queda. Si se cumplen todas las características de las inundaciones, el valle del Mediterráneo, el Ática, la gran inundación, que por supuesto la llaman así, porque ¿quién sobrevivió a este gran tsunami que acabamos de ver, que cruzó el globo terráqueo completo para escribir su origen y su formación, ¿verdad? Pues quien lo escribió, al no saber, pero sí saber lo que ocurrió al final, que fue el paso del agua, lo llamaron inundación. Simplemente ese hecho. Entonces ya tenemos claro que el escrito de Solón y transcrito por Platón, toda la mitad hacia el principio, desde el principio hacia la mitad, hasta que relata y termina de relatar todo lo que concierne a las pequeñas inundaciones, a la ciudad del Ática y al valle del Mediterráneo, tiene razón. Eso creo que ya todos lo tenemos claro. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Confiamos en que el resto tenga razón también? ¿Vamos a confiar? Por supuesto que sí. Ya estamos viendo, y lo pueden decir mucha gente que se dedique a leer a Platón. Platón no escribía tonterías, ni escribía fábulas. Eso lo hacía Solón, pero el escrito es de Solón, pero Solón también era un historiador, y muy competente, y muy anterior a Platón. Tendría más sabiduría sobre todo este hecho. Y bueno, teniendo eso claro, no nos queda nada más que seguir pues con la búsqueda, pero ya será en otro vídeo, evidentemente. Antes de dejar este vídeo de hoy, quiero comentarles una cosa. Me he dado cuenta de que hay muchas personas que están viendo el primer vídeo. Todas las imágenes, por supuesto, son reales, pero quiero que sepan algo. En ese vídeo no muestro lo primero. En ese vídeo lo hice de forma precipitada al encontrar lo primero de toda la civilización de la Atlántida, que fue lo que mostré en ese vídeo. Por la emoción lo hice rápidamente y lo colgué. Pero les puedo prometer una cosa: en ese vídeo no sale ni siquiera una cuarta parte de lo que hay en realidad. Para que lo sepan, hay muchísimas cosas que no salen en ese vídeo, e incluso hay un geoglifo que cuando lo vean les va a pasar lo mismo que a mí, porque de largo mide 4,5 kilómetros, y yo no sé si en Europa hay un geoglifo tan grande, la verdad.
de 4,5 kilómetros de largo y casi 3 de ancho. Creo que no lo hay. Bueno, ya se darán cuenta cuando lleguemos a ese punto que en realidad les estoy diciendo toda la verdad. En ese vídeo no sale casi nada. Y bueno, les vuelvo a repetir lo mismo de siempre. Los vídeos hay que verlos de uno en uno y desde el principio para entender toda la investigación. Y suscríbanse al canal, denle a la campanita para que les avise de un nuevo vídeo. Y nada, hasta el próximo vídeo. Espero que les haya gustado y hasta pronto.